jóvenes, me encanta saludarlos por este medio. Espero que sean de su agrado los videos. Me falta un poco de tecnología para hacerlos mejor, pero estamos tratando de dar nuestro máximo esfuerzo. El día de hoy vamos a trabajar 3 páginas, la 31, 32 y la número 34. La número 33 no se trabajará debido a que se trabajará posteriormente. Entonces el tema del día de hoy se llama los clasificadores personales. ¿Qué son? Son nada más y nada menos que don, doña, señor, señora, joven, señorita, niño, niña. Eso es un clasificador personal. En las comunidades mayas y también en las comunidades ladinas se utilizan para clasificar a una persona de acuerdo a su edad. Espero que entiendan el video del día de hoy. Primero les voy a dar una pronunciación, luego el vocabulario. Todos los que no tienen libro, por favor, copiar toda la clase de la parte formativa. Si yo les estoy, digamos, saludando o dando alguna indicación, eso no lo van a copiar. Empezamos entonces con nuestra clase del día de hoy. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, queridos alumnos. Es un placer saludarlos. El día de hoy vamos a trabajar varias páginas del libro, empezando por la página 31. Entonces, los alumnos que no tengan libro, por favor, deberán de copiar toda la información que se les dé el día de hoy referente al curso, ¿verdad? Si les doy alguna recomendación o algún saludo, eso no hay que copiarlo, sino que específicamente la clase, todo lo que se dé de la clase y la tarea que se les va a asignar. Entonces vamos a escanear nuestro libro. Vamos aquí en la clase número 3. El tema de hoy se llama los clasificadores personales. ¿Qué es un clasificador personal? Es don, doña, señor, señora, joven, señorita. Eso es un clasificador personal. Entonces vamos a comenzar con ella. Ella es una es una señorita. Recuerden que aquí vamos a ver la pronunciación de un clasificador personal y un nombre en cachiquel. Ellos utilizan mucho en este libro el nombre en cachiquel. ¿Escuchen? Está Ishkanil. Está Ishkanil. Señorita Ishkanil. Siguiente. ¿Qué será ella? Ella es una doña. Te se dice doña. Te Ishtzulu. Te Ishtzulu. Doña Ishtzulu. Siguiente. Tata es un señor mayor. Tata Rashche. Tata Rashche. Seguimos. ¿Él qué es? Él es un joven, ¿verdad? A Itzamna. A Itzamna. Joven Itzamna. Es una ya. ¿Qué es ya? ¿Qué es ya? Doña. Ya Nikte. Ya Nicté. Doña Nicté. Seguimos. Esta es una señora mayor. Entonces sería Nana Ishkot. Nana Ishkot. Una señora mayor. Nana Ishkot. Y por último, es un ma. Ma significa don. ¿No quiere? Ahí está. Ma Pakal. Ma Pakal significa don Pakal. Y vamos a ver entonces nuestro vocabulario. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema que se llama los clasificadores personales en la página 31 y vamos a hacer un repaso de nuestro vocabulario. Nana, señora mayor. Tata, señor mayor. Ya, doña. Te, también significa doña. Está, señorita. A, joven.
Ma, don, este vocabulario, por favor, los que no tienen libro, copiarlo. Comenzar con la parte que más les gusta y es la parte de la tarea. Recapitulando, todos los que no tienen libro deben de copiar la clase completa, por favor, de la parte informativa. Y los que tienen su libro, por favor, en la página 31, me van a unir las figuras del señor, señora, señorita, con su vocabulario, por favor. Eso tienen que hacer al final de la página 31. En la página 32 hay un espacio para colocar unas imágenes. Pueden guiarse de la página 87 y 88 para realizar este ejercicio. Es muy sencillo. Los recortes están en la página 100. Usted agarra la página 100, la recorta y la pega, por favor, en su página número 32 para que usted tenga hecha ya su tarea. En la página 34, la tarea consiste en que usted va a contar, hay 4 figuras distintas y usted va a contar cuántas figuras hay de cada uno. Pero usted pone la respuesta, por favor, en idioma cachiquel, ya que los números los vimos en la unidad pasada y usted ya sabe escribirlos. Tal vez no de memoria, pero usted ya lo sabe. Entonces, cuenta y busca su traducción en idioma cachiquel. Es todo entonces para las personas que tienen libro, y para los que no, entonces deben de copiar la clase, como ya se había hablado. Deben de ilustrar el vocabulario y por último deben de elegir un animal. Por ejemplo, si yo elijo un elefante, entonces ponen un elefante, jun, 2 elefantes, caí, y así hasta llegar al número 19, por favor, con el mismo animalito. Usted también, para evitarse de dibujarlo, lo que puede hacer es imprimir muchos animales pequeños del perritos o los que usted vaya a utilizar, y ahí entonces usted pega las cantidades de acuerdo a los números solicitados del 0 al 19. Que Dios les bendiga. Estas son las tareas para el día de hoy. Recuerde que estamos aprendiendo un poco lento, pero estamos aprendiendo, así que necesito que por favor su capacidad de memoria la utilice y aprenda de este idioma. Que Dios le bendiga.